Saludo a todos mis hermanos en esta mañana que el Señor nos da y mi deseo es que pueda tomar estas sencillas palabras, ¿cierto? Y enderezarlas para que pueda llegar a nuestros corazones, ¿cierto? Con el mensaje que Él quiere darnos para edificación y para gloria de Él también y de su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, esa noche antes de ser entregado, se reúne con sus discípulos en un lugar que había dispuesto y sentados a la mesa, él exclamó de la siguiente manera: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?». Esto está con signo de exclamación, unas palabras que surgen muy sentidas de lo más profundo de su corazón. Estas palabras están registradas por Lucas en su Evangelio, en el capítulo 22, verso 15, seguramente lo hemos leído y sabemos de esto. Pero insisto, se trata de una exclamación muy sentida, muy sincera, que sale de lo más profundo de su corazón, cuando se sentó por fin a la mesa para comer con sus discípulos su última Pascua la noche antes de padecer. Ahora bien, estas palabras, hermanos, dan cuenta de algo tremendo. El Señor Jesús, esa noche, cargaba con el tremendo peso que representa para él toda la expectativa profética acerca de su persona. Cada profeta del Señor había anunciado aquellos días. El Hijo de Dios, manifestado en carne humana, era el único que podía sacar adelante en forma intachable, perfecta, la voluntad que el Padre Celestial en la eternidad había puesto en sus hombros. Porque el apóstol Pedro, ¿se acuerdan que dijo que él estaba ya destinado como cordero antes de la fundación del mundo? Bueno, y gracias a Dios, hermanos, que por esa voluntad eterna del Padre y la perfecta obediencia del Hijo encontramos nuestra salvación, ¿cierto? Tuvimos suerte, como dice la Escritura. Para ese tremendo momento que se le avecinaba al Hijo de Dios, había dejado la gloria que siempre había tenido con el Padre para tomar un verdadero cuerpo humano. Por esa razón obligó a su cuerpo de sangre y carne que había tomado para apartarse del mal. Se comportó siempre con temor reverente, caminó en santidad absoluta sin cometer jamás ningún pecado. Fue verdaderamente el Cordero de Dios, señalado para llevar adelante los propósitos del Padre Celestial, propósitos determinados antes del tiempo, de los siglos, y que los estaba sacando adelante en la historia humana. En esa noche, el tiempo había llegado para él, conforme a estos planes que el Señor se había trazado, ¿cierto?, en la eternidad. Él tenía que morir, porque precisamente la buena voluntad eterna de Dios era establecer un pacto que bendijera al mundo. Pero para que ese pacto entrara en vigencia, hermanos, y pueda bendecir a muchos, tenía que ser sellado con la sangre de uno sublimamente digno, su propio santo e inocente Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, esto lo hemos estudiado, es maravilloso. ¿Sentía el Señor Jesús temor ante la muerte que se le avecinaba? Claro, claro que sí, po. La Escritura es muy clara a este respecto. Esto ya lo habíamos estudiado. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Pero fíjense también en esto, hermanos. Si por un lado sentía una angustia natural ante la no existencia que se le avecinaba, ante el ser destituido para siempre de la gloria de Dios, aunque hayan sido 3 días, también por otro lado sentía un ferviente anhelo por cumplir todas las cosas que el Padre le había encomendado a la eternidad. Ese deseo ferviente de cumplir esa voluntad que tanto amaba, la de su Padre, ¿cierto? Ese deseo fue el que finalmente sobrepujó de tal manera que disipó todas sus angustias y le llevó a entregarse de la manera incomparable que el Evangelio describe. De este ferviente anhelo por cumplir la voluntad del Padre, entonces, es que surge esta exclamación sincera que nace en lo más profundo del corazón de nuestro Señor Jesús cuando se sentó por fin esa noche a la mesa con sus discípulos a comer su última Pascua.
plenamente convencido, plenamente consciente de la tremenda trascendencia que implicaba lo que se le avecinaba. Así que, hermano, el estudio de esta mañana tiene por título precisamente estas solemnes palabras dichas esa noche por nuestro Señor Jesucristo. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y está basado en Lucas 22, versículo 15. ¿Por qué el Señor Jesús ansiaba tan fervientemente reunirse con sus discípulos a comer esta Pascua antes de dar su vida por el mundo? ¿Qué cosa tan importante tenía que decirles esa noche? Bueno, en torno a estas preguntas vamos a estar girando en este estudio. Es el planteamiento. Espero que esté siendo claro en lo que pretendo revisar esta mañana. Los invito ahora, hermanos, a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 19 al 20. Aquí el Espíritu de Dios, por boca del apóstol, ¿no es cierto? Como siempre nos gusta decir, porque es lo que está ocurriendo realmente allí con esas palabras, no es la suficiencia de un hombre, sino que es el Espíritu Santo hablando acerca de estos propósitos eternos del Padre, por boca de un siervo, que en este caso es Pedro. Ahí, en ese pasaje, nos dice, comillas, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este es un texto que amamos, ¿cierto? Que lo hemos leído, lo hemos estudiado muchas veces, pero siempre es posible profundizar un poco más y eso es lo que espero que nuestro buen Dios nos ayude, nos guíe en esta mañana. Aquí se dicen cosas tremendas, importantísimas para nuestra fe. Pensemos entonces un poquito en estas palabras. Fíjense, hermanos, en lo que leímos, refiriéndose a Cristo Jesús, porque de él está hablando el apóstol Pedro. Y dice de él que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, y aquí hay un pero que fue manifestado en los postreros tiempos. Pensemos solamente en esto, hermanos, saquémosle el jugo a esta declaración que el Espíritu da a Pedro. Miren, si se fijan ustedes, hermanos, aquí hay cosas tremendas. Hay dos modos de tiempo. Por un lado está el tiempo de Dios, que es eterno, donde se hacen los planes, los propósitos, se predetermina a Cristo para esta gloria. Y por otro lado está nuestro breve pasar de la historia humana, el tiempo humano. ¿Se da cuenta qué cosas más contrastantes? Esta declaración, insisto, es tremenda. Miren, de un plumazo aquí y con muy poquitas palabras, se unen dos ámbitos absolutamente incomparables: la eternidad de nuestro Dios y nuestra breve historia humana, y el que los une es Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta de esto, hermano? Esto nos trae pensamientos que son realmente maravillosos y creo que son muy útiles para nuestra fe, hermano. Miren, siendo así las cosas que se declaran en este texto que estamos analizando, ¿alguien podría dudar de la fidelidad de nuestro Dios? Solo vea el tiempo que Él lleva aferrado a sus propósitos en Cristo para con nosotros. Una eternidad. No en vano dice la Escritura, con amor eterno te he amado. ¿Se acuerdan ustedes? Así que valoremos esto, hermanos. Dios planificó todas estas cosas en algún momento de la eternidad pasada. Pero, gracias a Dios, hermanos, no se olvidó, las manifestó, las sacó adelante en un momento muy específico de nuestra breve historia humana. Por eso digo que es un contraste tan grande. Es como si la insondable eternidad de Dios se diese la mano con nuestro breve pasar por este mundo, por medio de la obra de Cristo Jesús, lo infinito manifestado en lo finito. De allá nos alcanzó nuestro Padre Celestial. Sin duda,
Este asombro también estaba en el apóstol Juan cuando exclamó, porque la vida fue manifestada. Hermanos, una vida que estaba eternamente con Dios. Y aquí Juan dice, la vimos, la escuchamos, la tocamos con nuestras manos. Juan no cabe en sí de su asombro ante cosas que estaban eternamente escondidas con Cristo en Dios, pero que, gracias a Dios, fueron sacadas a la luz. Y ellos la contemplaron de primera mano para darnos testimonio de estas cosas. Sigo meditando en estas palabras del apóstol Pedro, que decimos recién. Nuestro Dios no tenía por qué darse ese trabajo de sacarlas a luz. Nada lo obligaba, pero su palabra nos revela que solo lo movió su amor inconmensurable, infinito, incomparable para nosotros en Cristo Jesús. A nosotros solamente nos queda adorar esa voluntad, esa majestad, esa soberanía y alegrarnos en ese propósito suyo que eternamente ya nos involucraba sin siquiera nosotros saberlo. La Escritura dice en otra parte, en Efesios 1:1 dice, en Él, en Cristo, ¿cierto? Asimismo tuvimos suerte, es decir, herencia, parte, porción, bendición, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así de grande es nuestro Dios, hermanos, así de grande es su amor por nosotros. Y esta predeterminación de nosotros en Cristo también la hizo con respecto a su Hijo en la eternidad. Y no se olvidó, la sacó a luz, la manifestó por amor a nosotros a su tiempo por medio de Cristo Jesús, su Hijo. Así que vamos abriendo el foco y viendo la magnitud de este empeño de nuestro Dios, hermanos. Esto lo hemos hablado muchas veces, yo creo que vamos a seguir hablando de esto, pero es inagotable porque es tremendo. ¿Qué entendemos de lo que hemos dicho? Que este propósito de Dios que guió al Señor Jesús durante toda su vida terrenal fue un propósito forjado en la eternidad, pero que se manifestó, se concretó, se llevó a cabo en un momento muy específico de nuestra efímera historia humana que estaba por aún crear. Esto fue hecho antes de que existiera algún ser humano o que existiera la tierra. Esto es tremendo porque Dios planificó manifestar a su Cristo y a su obra de salvación y redención, no en cualquier momento de la historia humana, sino en lo que la Biblia llama los postreros tiempos. Es decir, casi al final de la historia humana. Y al hablar de los postreros tiempos nos está diciendo de una planificación, de un propósito decretado, ya sabemos, la eternidad, y que es administrado por nuestro mismo Dios para desplegarlo uno a uno en nuestra breve historia humana. Pero no solamente en cualquier momento de la historia, sino que en los postreros tiempos, como digo, algo muy específico, y además en un lugar muy específico también, no en tierra de un gran y poderoso imperio, no, sino en una región muy humilde, Israel, y peor aún, en una localidad que incluso era casi desconocida para los mismos israelitas, Belén de Judá y sus alrededores. Allí manifestó Dios a su Mesías. En esas tierras lo entregó para confirmar con su sangre ese pacto eterno con el cual se había propuesto bendecir al mundo, hermanos. ¿Qué sacamos de esto? Toda esta expectativa profética, eterna, portada a nuestro Señor Jesucristo esa noche antes de ser entregado. Por eso nos llama la hora de comer esa Pascua con los discípulos antes de morir. Todas las profecías, todas las figuras y sombras que lo señalaban. El Cordero Pascual. Todo apuntaba al propósito que Dios había determinado para el mundo por medio de su Hijo. Sacar a luz ese pacto eterno del Padre, sellándolo y poniéndolo en vigencia también, vamos a decir, con la sangre de su propio Hijo. Y esto es precisamente lo que llenaba el corazón de nuestro Señor Jesús esa noche sentado a la mesa con sus discípulos. Ahora vamos a tocar un aspecto de una profecía muy conocida por nosotros
Pero les adelanto, yo no la voy a agotar porque ya lo hemos estudiado muchas veces por nuestro pastor. Es una profecía que conocemos, pero sin embargo, a la luz de lo que vengo planteando, quiero tomar algunos aspectos solamente que nos ilustren, nos iluminen estos propósitos eternos de Dios para con Cristo, para ser manifestados, concretados en tiempos específicos. La obra de nuestro Dios, yo lo insisto, es eternamente predeterminada. Él decreta sus propósitos en la eternidad. Como creador que es, único Dios vivo y verdadero, antes que existiera el tiempo, había determinado estas cosas, que luego iría desplegando en la historia humana, en especial la manifestación de su Mesías, que sacaría a luz el pacto eterno del Señor y lo sellaría con su vida. Eso es lo que venimos diciendo. De inmediato nos damos cuenta que hay un propósito, una planificación y una administración de estos propósitos que hace nuestro Dios a lo largo del tiempo. Y esto me trae a la memoria lo que dijo el profeta Habacuc. Él se dio cuenta de esto por el Espíritu y dijo, en un momento dado, orando a Jehová, dice, Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Se da cuenta, hermano, de que él percibía por el Espíritu que hay una obra que está decretada en la eternidad, unos propósitos que lo benefician? Pero él ansiaba y pedía que Dios avive esa obra en los tiempos, en nuestros tiempos, y que la dé a conocer y la manifieste. Sabemos que gracias a Dios el Señor lo hizo, no se olvidó de sus propósitos. Ahora bien, hermanos, Dios no improvisa en todo lo que hace. Él soberanamente, insisto, planifica, administra sus propósitos y los va desplegando paso a paso, uno a uno, en el tiempo, según ha determinado de antemano, con asombrosa exactitud. Y en este sentido me gusta mucho la definición que da el apóstol Pablo, y de hecho la hemos comentado en algún momento también, acerca del papel del Padre Celestial cuando se refiere a Él como de quien proceden todas las cosas. Claro, porque es el que se propone propósitos, decreta los tiempos. Y por otro lado, también se refiere al Hijo así, por medio del cual son todas las cosas. Es el encargado de llevar a cabo esta planificación, de manifestarlas en el tiempo, de ser el medio por el cual se den la mano la eternidad de nuestro Dios, donde planifica estas cosas, con nuestro breve y efímero tiempo que nos es dado. Esta definición que acabo de leer es muy maravillosa porque aquí nos damos cuenta de cómo trabajan juntos. Lo hicieron en la eternidad y lo siguieron haciendo, absolutamente unánimes en sus propósitos. Del Padre proceden todas las cosas y por medio del Hijo son todas las cosas son llevadas a cabo. Ahora bien, hermanos, la voluntad esta que estamos hablando de nuestro Dios no es improvisada. Él no va actuando según las contingencias. Una vez se dijo por ahí como si fuera un gaffiter, uno que viene a parchar cosas. No, su voluntad está determinada de antemano, conforme a propósitos soberanos y eternos. Miren, hermano, Isaías 46, 9 al 10 dice lo siguiente. Dios nos abre su corazón y nos dice enfáticamente, no hay otro. Yo soy Dios. No hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Por eso, Pablo acertadamente lo describía a nuestro Padre Celestial como de quien proceden todas las cosas. Y nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, por medio del cual son todas las cosas. Así que vamos sumando todas estas consideraciones a esta visión general que queremos dar en esta mañana para tratar de explicar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo sentado a la mesa esa noche antes de padecer junto a sus discípulos. Así que, hermanos,
tenemos el gran beneficio, la gran bendición de tener la palabra de Dios en nuestras manos, porque ahí tenemos el inspirador registro de cómo Dios fue sacando adelante este propósito suyo en el tiempo para con nosotros por medio de Jesucristo. Cosas que ya sabemos, de otra manera jamás nos podríamos haber enterado. No podríamos ni siquiera haber llegado a soñar con estas cosas, ni menos conocerlas. Así que somos tremendamente afortunados, hermanos. La profecía bíblica tiene por propósito lo siguiente, hermanos. Estas son cosas que nosotros sabemos, pero lo estamos afirmando. ¿Cuáles son los propósitos de la profecía bíblica? Revelar estos planes eternos de Dios que están ocultos para nosotros, con la finalidad de que su pueblo no desespere ante las adversidades que se presentan y se mantenga firme aguardando el cumplimiento de la palabra suya a pesar del tiempo que pase. Por eso es tan importante no despreciar las profecías bíblicas. El Señor Jesús no lo hizo, Él estuvo muy atento a ellas. Y máxime cuando sabemos que Dios ya había dejado en claro que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Acuérdense que eso lo dijo en Amós 3:7. Este es el caso entonces de todas las profecías dadas por el Señor Dios a sus siervos los profetas y que están registradas en las escrituras que tenemos en nuestra mano, hermanos. Y también es el caso de la profecía que Dios le dio a Daniel en su tiempo, que dije que iba a tomar algunos aspectos. Con esta comprensión en la mente, entonces, es que saco a colación algunos aspectos muy generales, insisto, de la llamada profecía de las 70 semanas, para iluminar nuestro estudio de hoy. Insisto, esa exclamación de nuestro Señor Jesús que estamos estudiando, ¿cierto? Quiero que no nos perdamos, hermanos. Yo sé que esto podría ser muy torpemente dicho por mis palabras, así que trato de que no nos perdamos. Lo que hemos dicho hasta aquí es que Dios determinó la eternidad, bendecir al mundo por medio de su Hijo, ¿cierto? El pacto eterno. Sacar a luz ese pacto y sellarlo con la sangre de su propio Hijo. Esa voluntad eterna la fue manifestando el Señor por medio de sus santos profetas. Y nuestro Señor Jesucristo conocía perfectamente dichas profecías. Por eso sabía lo que le esperaba. Y también sabía el tiempo en que todas estas cosas se llevarían a cabo. Ahora me propongo, como dije, tomar la profecía de Daniel un poco para mostrar como ejemplo cómo Dios planificó y anunció con asombrosa exactitud la manifestación de su Hijo en el mundo y el itinerario, la agenda salvífica que él estableció. Es decir, los tiempos en que se llevaría a cabo todo esto, en especial su muerte, que ocupa un lugar muy especial en esta planificación, porque esa muerte es crucial para darle vigencia a este pacto eterno con el cual se había propuesto la eternidad bendecir al mundo. Lo que estoy tratando de hacer entonces es ilustrar esa inmensa expectativa profética y también esa tremenda responsabilidad que portaba nuestro Señor Jesucristo al sentarse a la mesa esa noche con sus apóstoles. Quiero tratar de intentar explicar el porqué de esa exclamación. Generalmente dicho, en forma muy básica, vamos a decir, para no meterme en profundidades, porque insisto, ya esto lo hemos visto, quiero tocar el esqueleto solamente. Esta profecía de las 70 semanas de Daniel es un muy buen ejemplo para apreciar cómo Dios planifica todas las cosas de antemano y las va manifestando en el tiempo nuestro. Hermano, esto solo lo puede hacer quien es el único y verdadero Dios. Solo Él puede darse el lujo de adelantar propósitos suyos en profecía por medio de sus santos profetas para beneficio de nosotros, el pueblo creyente. Acuérdense ustedes que habíamos hablado de su Hijo como siendo un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y aquí en Daniel, por ejemplo, vemos este plan eterno y la bajada o la manifestación que hace Dios en la historia humana
de esos propósitos eternos y santos del Señor. Veamos a grandes rasgos entonces qué cosa importante nos revela nuestro Dios en esta profecía. Leámosla. Vamos, como todos sabemos, a Daniel 9, partiendo del versículo 24. Quiero primero leer el versículo 24, porque pienso que es como una especie de introducción a lo que va a detallar más adelante en la profecía. Él aquí nos resume brevemente lo que va a pasar en esa profecía que Dios había planificado para que la lleve a efecto en un tiempo específico determinado de la historia humana, su Mesías. Y dice así el versículo 24, hermano, palabras que conocemos, amamos y adoramos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Daniel profeta, y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. 1. Poner fin al pecado. 2. Expiar la iniquidad. 3. Para traer la justicia perdurable. 4. Para sellar la visión y la profecía. 5. Y urgir al santo de los santos. Esta, como dije, para mí representa la introducción a esta profecía de las 70 semanas. Se nos da aquí un pequeño resumen de lo que Dios se ha propuesto en la eternidad llevar a cabo en un espacio de tiempo muy específico de la historia humana. Lo importante aquí, hermano, es darse cuenta de dos cosas. Primero, que hay un propósito eterno de Dios, una determinación. 70 semanas están determinadas. Así parte. Y la segunda cosa que darse cuenta es que hay una manera en que Dios se ha propuesto llevar a cabo esto, manifestarlo en el breve espacio de la historia humana por medio de su Mesías. Estas cosas a lo menos vemos en esta introducción. Un propósito, una agenda y una manera en que se va a llevar a cabo. Bien, ¿qué nos dice el Señor aquí? Dice que Él ha determinado, esa es la palabra que usa, y entendemos que en la eternidad, separar un periodo de tiempo muy específico en la historia humana. 70 semanas proféticas, un espacio que abarca 490 años. ¿Para qué? Para sacar a luz 6 cosas muy importantes por medio de su Mesías. Cosas que en el fondo tienen que ver con el pacto eterno de salvación por medio de su Hijo. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Las enumeré recién, pero las voy a repetir para que no nos pasemos por alto esto. Las voy a mencionar solamente porque ya las hemos estudiado en otros estudios. Mi propósito es otro. ¿Qué cosas son entonces? Acabar la prevaricación, las injusticias, el torcimiento del derecho, ¿cierto? Poner fin al pecado, expiar la iniquidad de una sola vez y para siempre, con una sola ofrenda, ¿cierto? Traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Solo voy a mencionar estas cosas que son las que hará Dios por medio de su Mesías en ese tiempo, porque ya, insisto, la hemos tratado en profundidad en otros estudios. Yo aquí hago un pequeño paréntesis para aclarar lo siguiente, hermano, antes de continuar. Esta profecía llamada de las 70 semanas es absolutamente mesiánica. Yo creo que estos tenemos que ser majaderos porque se ha manoseado mucho esto y se ha desvirtuado. Entendemos nosotros que esta profecía se refiere únicamente a la manifestación en el mundo del Hijo de Dios y de su obra, esta agenda de 6 puntos, que es el pacto eterno en el fondo, de principio a fin, esta profecía tiene que ver con este Cordero de Dios preparado de antemano. Toda esta profecía ya se cumplió. Esto hay que ser muy enfático. Se cumplió hace 21 siglos. Ahí fue entregado el Hijo de Dios. Ahí vertió su sangre. Ahí selló este pacto eterno. No hay cosas que queden por cumplir esta profecía, hermanos. No hay semanas flotantes para el futuro. No. Todo se cumplió con la manifestación y obra del Verbo de Dios hecho carne por amor a nosotros.
de lo cual habla el Evangelio que hemos recibido. Por lo tanto, toda esta agenda salvífica de los 6 puntos que nombramos, que preparó la eternidad del Padre Celestial para que su Hijo la lleve a cabo, ya se cumplió completamente. Insisto, hace 21 siglos. Por eso el Evangelio que habla de esta hora terminada es la mejor noticia que el mundo pueda recibir. Es algo consumado. No hay nada que agregarle. Dios planificó y llevó a efecto. Los santos hombres y mujeres de la antigüedad esperaban el momento en que aquello habría de ser desplegado en el mundo, mirando hacia su futuro. Y nosotros miramos hacia atrás porque esto ya fue desplegado en el tiempo. Los santos varones y mujeres de la antigüedad apuntaban a donde mismo nosotros por la fe apuntamos, al momento en que el Hijo de Dios, como Cordero suyo, fue entregado conforme a este pacto eterno que habla Hebreos. Así que somos iglesia, tenemos comunión también con aquellos hermanos de la antigüedad que creyeron en lo mismo y esperaron lo mismo. Hecho esa salvedad, ¿cierto? De que esta es una profecía totalmente realizada, sigamos leyendo ahora lo que sigue al versículo 24, porque ahí se nos dan detalles de esta planificación que Dios había hecho en la eternidad con respecto a su Hijo para sacar adelante estas cosas, estos 6 puntos de esta agenda salvífica para nuestro beneficio. Entonces lo que sigue, los versículos del 25 al 27 de Daniel 9, se nos dan más detalles acerca de la manifestación en el tiempo de este plan eterno de nuestro Dios. Esta es la explicación que Dios le da a Daniel de estas cosas por medio de su ángel. Y el ángel le dice, sabe pues si entiendes que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta la venida del Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús de Nazaret, habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí vemos ya estos decretos de Dios preparados de antemano para ser llevados a cabo en un periodo muy específico que Él preparó, cortó, separó en la eternidad. Dice que en ese tiempo, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas. Se harán varias cosas en ese tiempo. Se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, que incluye también las 7, es decir, después de las 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque él no se suicidó, sino que entendemos que le quitaron la vida, pero por causa del decreto de Dios. Y el pueblo de un príncipe, este otro príncipe. Y lo aclaro así porque esto se confunde mucho y la obra del Mesías príncipe Cristo Jesús se la han atribuido incluso al anticristo futuro. Pero esta es una profecía mesiánica que ya se cumplió y este príncipe ahora que nombra con minúscula, versículo 26, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27 nos habla nuevamente lo que pasará a mitad de la última semana, dice, y por otra semana, dentro de esas 70 semanas, ¿cierto? Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda por medio de su propia muerte, ¿cierto? Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, este príncipe con minúscula, que es un general romano, que vendrá a quitar el santuario para que nadie más ofrezca allí ofrendas imperfectas. Él, sin saberlo, fue también en este aspecto un siervo de Dios. Pero eso lo vamos a comentar más adelante. Y esta abominación que traerá el desolador se realizará hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Bueno, este es el cuerpo, la sustancia de la profecía de las 70 semanas. Es un esqueleto de decretos que Dios preparó desde toda eternidad cuando ya se dispuso en su corazón enviar a su Hijo como Cordero. Ya le había trazado su camino, ya le había trazado los tiempos, ya había trazado cómo iba a manifestar en el tiempo su obra, de la cual hablaba Habacuc. Y ese peso, esa comprensión, esa conciencia de todo lo que estaba ocurriendo es la que llenaba el corazón de nuestro Señor Jesucristo esa noche que estamos hablando. Luego que hemos leído este cuerpo, la sustancia de esta profecía, pensemos en algunas cosas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vimos ya una introducción, ya la comentamos. En esa introducción se nos dijo qué es lo que se proponía llevar a cabo nuestro Dios. Y hablamos de esta agenda, ¿cierto? Mediante un tiempo que Él había determinado específico, 70 semanas. Y ahora, en los versículos 25 al 27, se nos da detalles acerca del cómo el Señor manifestará estas cosas en ese breve espacio de tiempo que se determinó o cortó de antemano, estos 490 años o 70 semanas proféticas, y además las tremendas consecuencias que esa obra, cuando sea consumada, va a tener. Fíjense ustedes cómo el Señor nos revela con asombrosa exactitud el despliegue paso a paso de su obra en el tiempo, cómo la va dando a conocer en la historia humana. Sigamos entonces, no nos perdamos, hermanos. Solicito que se esfuercen en mantener la atención todavía un poquito más. Aquí se nos dice que la fecha en que el pueblo de Israel regrese desde el cautiverio babilónico a su tierra será el inicio de esta cuenta regresiva que llevará a la manifestación del Mesías y a la consumación de su obra. Es decir, las 70 semanas comienza con el regreso de Israel desde el cautiverio babilónico. Esa fecha la pueden averiguar en la historia, porque es un hecho que está bien establecido. El punto es que ahí comienzan a correr estas 70 semanas. Tenemos entonces el punto de partida, ¿cierto? El regreso a su tierra de Israel desde el cautiverio de Babilonia. Ahora, ¿cómo sigue este plan de Dios que fue determinado en toda eternidad? Fíjese usted que en el versículo 25 leímos lo siguiente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 7 más 62, 69 semanas. O sea, de esas 70 semanas proféticas o 490 años que Dios separó, determinó de antemano, que es casi la totalidad de estas semanas, representa la preparación a la llegada del Mesías. Y aquí tenemos a muchos profetas anunciando esos días, a Daniel, a Isaías, a Zacarías, a Ezequiel. Y en la última semana que queda, la 70, va a ser manifestado a Israel, ¿cierto? Este Mesías iniciará su ministerio de 3 años y medio, ¿cierto? Jesús de Nazaret. Y durante ese tiempo de 3 años y medio va a llevar a cabo la obra que el Padre de la Eternidad le había encomendado, esta agenda de 6 puntos salvíficos que mencionamos, siendo la parte más importante de su tarea la expiación, porque no olvidemos que fue destinado como cordero, un cordero es una víctima, la muerte del Hijo de Dios para dar vigencia al pacto eterno que beneficia al mundo. Fíjense ustedes, hermanos, aquí también la planificación de Dios está establecida para un punto muy concreto. Esta expiación se va a llevar a cabo justo a la mitad de dicha semana 70. Vean el 25-26. El versículo 26 dice, y después de las 72 semanas, de las 62 semanas, que incluye al 7, o sea, las 69, de las 70, entonces, se quitará la vida al Mesías, para no por sí. 27. A la mitad de la semana, de la última semana, la 70, se hará cesar el sacrificio y la ofrenda, como por medio de esta ofrenda perfecta ofrecida por el Hijo de Dios.
Lo voy a decir de nuevo para que no nos perdamos, hermanos. Desde la liberación de Israel de manos babilónicas hasta la aparición del Mesías, habrá 69 semanas. En la semana 70, la última semana de la profecía, inicia su ministerio terrenal de 3 años y medio el Mesías, donde predica su evangelio, ¿cierto? Y al final de esos 3 años y medio, a la mitad de la semana 70, se le quita la vida al Mesías, se hace la expiación, ¿cierto? Con la cual se cumplen todos y cada uno de los puntos que Dios se propuso en su pacto eterno. Esa fue la forma en que nuestro Dios primero preparó y luego sacó adelante o manifestó en la historia humana su voluntad eterna para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora bien, hermanos, ya sabemos que esta obra que realizó nuestro Señor Jesucristo a la mitad de la última semana fue perfecta. Y esto es lo más importante de la profecía, hermanos, esa ofrenda y esa perfección. Y tan perfecta fue, hermanos, que dio por viejo todas las sombras, todas aquellas cosas que habían preanunciado solamente estos momentos que estamos hablando. Y miren, en esta misma profecía que venimos hablando, se nos dice por lo menos de dos consecuencias que son vitales a causa de la perfección de esta expiación hecha por el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Miren, en el versículo 27 se dice que Él hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Yo no voy a explicar, voy a dejar aquí que algunos textos nos digan el significado de esto. Hebreos 10:14 dice, con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Un solo sacrificio bastó, ya no es necesario repetirlo. En la sombra se repetía, se buscaba a Dios todos los años para el perdón, pero había que ser renovado, y cuando se renovaba el sacerdote había que establecer a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora con un solo sacrificio, el del Hijo de Dios, perfecto, sublime, hizo perfecto para siempre a los santificados que se llegan a Él. No hay que repetir más los sacrificios. Hebreos 10:18 dice, pues donde hay remisión de estos pecados, ¿cierto? No hay más ofrenda por el pecado. ¿Se dan cuenta cómo hizo cesar el sacrificio de la ofrenda con este sacrificio perfecto, esta expiación perfecta de nuestro Hijo de Dios? Ya no hay más ofrenda por el pecado, se acabaron. Eso es parte de las sombras. Ahora es la realidad. Otro texto, Hebreos 9:12 dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la del Hijo de Dios, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No hay más que repetir las ofrendas, porque Cristo se encargó de ello. Aquel que se describe siendo más sublime que los cielos. Solamente Él, el único hallado digno, ¿cierto? Pudo tomar sobre sus hombros esta responsabilidad y sacarla adelante de la manera absolutamente perfecta que se describe. No hay más que repetirlo. Fue su sangre perfecta derramada por nosotros que logró que no haya más ofrenda. Su sangre fue la que obtuvo la eterna redención. Otro texto, Hebreos 9:26, dice, ahora, en la consumación de los siglos, entre paréntesis, vemos aquí el despliegue y los planes de Dios, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, una sola vez para siempre. Así de perfecto es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así de perfecta es su obra. Último texto para explicar cómo fue el Hijo de Dios el que hizo cesar el sacrificio y la ofrenda mediante su expiación perfecta. Hebreos 9:28 dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. Vemos como en hebreo se repite muchas veces esta frase una sola vez. Porque esa es la bendición. Esa es la novedad de la noticia que se nos está dando aquí. Que ya no hay más
ofrendas por el pecado. Cristo, con la perfección de su obra, de su entrega, hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Versículo 27 de esta profecía. Pero hay otra consecuencia trascendental de esta expiación tan perfecta del Hijo de Dios. ¿Cuál es la otra consecuencia? La destrucción de la ciudad y el santuario y el exilio definitivo del pueblo. ¿Cuándo? Precisamente después de la expiación que hizo el Hijo de Dios, al final de la última semana profética, la 70, ¿cierto? Según los planes eternos de Dios. Versículo 26 dice, el pueblo, ¿cierto? Este ejército, se entiende por el registro de Lucas, el pueblo de un príncipe con minúscula que ha de venir, el general romano Tito, el año 70, destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fíjense, hermanos, yo había algo mencionado, esto el pastor lo enseñó hace mucho tiempo, pero quedó muy impactado por esa enseñanza, por esa distinción sutil, pero poderosa espiritualmente, hermanos. Miren, de lo que hemos leído, comprendemos que Dios hizo cesar el sacrificio y la ofrenda que se ofrecían, ¿cierto?, conforme a la ley del antiguo pacto, por medio de la obra perfecta de su Hijo. Él la hizo cesar de esa manera, con esa obra perfecta, que fue lo que los textos que nombré anteriormente. Pero ahora, hermanos, atención, pero ahora, por medio de este general romano que ataca el santuario y lo destruye, quita para siempre el lugar donde físicamente se ofrecían sangre de animales para que no lo hagan más. Y hermanos, durante más de 40 años siguieron ofreciendo los israelitas sangre de animales cuando el Cristo ya había ofrecido su sangre. Ellos siguieron ofreciendo animales. Entonces Dios utiliza a este impío para quitarles para siempre este lugar y no lo sigan mancillando más. Porque había llegado una mejor expiación, una mejor sangre, la del Hijo de Dios. Y hermanos, esta abominación que Dios hizo de ese lugar todavía está puesta en Israel. Dios no quiere que volvamos a las sombras cuando el Hijo suyo ya se ofreció por el mundo. No quiere más sangre de animales y rituales imperfectos. Y hay mucha gente que desea una reconstrucción de ese templo. ¿Para qué, digo yo? Yo podría a lo mejor entenderlo de judíos que no entienden, que quieren volver a las sangres y todo, pero que muchas iglesias evangélicas apoyen esto. ¿Qué estarán queriendo apoyar? A lo mejor ignorantemente se suman a este deseo impío, pero lo que en el fondo se quiere es volver a establecer sombras, sangre de animales. Hermanos, no seamos hallados con ese pensamiento. Y Dios quiera también que nos dé la oportunidad de poder aclararle a nuestros hermanos evangélicos esta mala interpretación tremenda que hacen de estas cosas santas del Señor. Bueno, entonces, hacer cesar el sacrificio y la ofrenda es algo diferente a quitar. La cesación del sacrificio y la ofrenda la hizo Dios por medio del sacrificio de su Hijo, el sacrificio perfecto, ¿cierto? Que dio por viejo y dejó obsoleto todas aquellas sombras. Y el quitar el sacrificio, ese lo hace este impío, ¿cierto? El general romano que les quita el lugar para que no tenga más oportunidad de seguir ofreciendo esta sangre de animal, siendo que la de Cristo ya había hace 40 años de ese momento, del año 70, ya había sido ofrecida por el mundo. ¿Creen ustedes, esta es una pregunta para que pensemos todo en realidad, ¿creen ustedes, hermanos, que el Señor Jesús esa noche sentado a la mesa con sus apóstoles no estaría pensando en el cumplimiento inminente de todas estas cosas anunciadas de antemano? ¿Creen acaso que algún otro pensamiento podría estar llenando su corazón esa noche? No lo creo, hermanos. Todo el peso de toda esta profecía y de toda esta voluntad del Padre recaía sobre sus hombros.
Ahora bien, ya comenzando a cerrar esta meditación, ¿qué tiene que ver esto que hemos hablado hasta este minuto con ese profundo deseo del Señor Jesús de comer esta Pascua con sus discípulos esa noche? Algo hemos dicho, pero lo quiero dejar establecido muy claramente. Veamos el registro de Mateo en el capítulo 26, versículo 17 al 19, de esa noche. Dice así, leo, comillas, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, viniendo los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, ojo, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Fíjense ustedes, mi hermano, el Señor Jesús, en esta orden que le da a sus discípulos, y en esto que había dispuesto, y se muestra que estaba plenamente consciente de los tiempos que su Padre había dispuesto para él desde antes de la fundación del mundo, tiempos que estaban llegando a su fin. Esos 490 años estaban llegando a su término. Las 70 semanas estaban llegando a su conclusión. De hecho, ya estaba ya en la última semana, la 70, donde él difundió su ministerio, ¿cierto? Y se acercaba a la mitad de la semana. De hecho, el Señor se reúne con sus discípulos justo el día viernes. Y eso coincide con esos tiempos de Dios en que era la mitad de la semana profética, ¿cierto? De 7 años, que se acercaba. Esa última semana ya se cumplía la mitad de la semana profética. Bueno, mi tiempo está cerca, es lo que llenaba el corazón del Señor Jesucristo y dispuso esta preparación de esta cena, ¿cierto? Con sus discípulos. Cosas eternas que Dios había preparado, las va llevando a cabo una a una. Y luego en Lucas 22, del 14 al 20, tenemos más información. Y así dice, comillas, cuando era la hora, fíjense ustedes, la hora, se sentó a la mesa con él, los apóstoles también, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y eso está dicho con signo de exclamación, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hermanos, esa noche antes de ser entregado y después de haber comido esta cena de Pascua, el Señor procede a establecer este pacto que le llama nuevo pacto, pero es un pacto eterno, según dice Hebreos, por el pacto eterno, y lo establece en su sangre que estaba por ser derramada por el mundo ese fin de semana. Todavía faltaban horas, vamos a decir. Pero esa noche es muy importante porque ya no habría más conmemoración de sombras y figuras. Esa noche se pondría fin a todas estas imágenes que solamente nos ayudaban, pero no eran la realidad. Ya no habría más profecía al respecto. Ahora era el tiempo de inaugurar la realidad de las cosas. Y es el mismo Hijo de Dios que se preocupa de revelar esa noche a sus discípulos antes de padecer estas cosas determinadas por el Padre de la eternidad. Esta, hermanos, era la última oportunidad que tendría el Señor de reunirse con sus discípulos para anunciarles lo que se venía para Él y el significado tremendo de aquello.
Después ya sabemos que se cumple Zacarías, ¿cierto? Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Esa noche era la última noche, la única noche en que podría reunirse tranquilamente con sus discípulos y revelarles la gloria de estas cosas que se avecinaban. Pero este es el punto, hermanos. Toda la expectativa profética que se acumuló a través de los tiempos apuntaba a esos días en que el Hijo de Dios, manifestado en carne humana, debía cumplir la voluntad eterna del Padre Celestial. Y el Señor Jesús aprendió de estas cosas. Por eso, durante su vida aportó esa angustia, por un lado, pero también esta expectación, este deseo ferviente de ya cumplir esa voluntad tan querida de su Padre, aunque dolorosa, aunque difícil, pero querida. Para ese momento crucial se había santificado toda su vida. Como Cordero de Dios se había preparado desde la eternidad para morir por los pecados del mundo y reconciliarlos con Él. Y ahora por fin se encontraba sentado junto a sus discípulos, sus apóstoles, como dice la palabra, apóstoles que el mismo Padre le había dado para confirmar ese pacto eterno en su sangre que sería derramada por el mundo ese fin de semana. Evidentemente, Jesucristo se sujetó a estos propósitos del Padre y también a los tiempos que Él le determinó. Desde muy joven, repito, aprendió la Escritura y se enteró lo que decían de Él y conoció las profecías y las supo discernir y se enteró que en ellas estaba la voluntad del Padre. Y estoy seguro de ello, conoció también de la profecía de Daniel y la aprendió a trazar perfectamente y entendió que en ellas Dios le señalaba un itinerario al cual debía sujetarse. Entonces la Escritura nos revela paso a paso el despliegue de la historia humana de esta planificación eterna de Dios para que su Hijo la lleve a cabo. Y esto sé que lo hemos leído muchas veces y nos hemos alegrado de estas palabras que surgen en el registro que el Espíritu Santo nos ha dejado, pero en el contexto que venimos hablando, las voy a repetir brevemente, una serie de frases en que los evangelistas nos descubren que hay un plan que subyace y que el Hijo se sujetó absolutamente a esos planes, a esa agenda, a esos propósitos eternos de Dios. Miren, por ejemplo, en Gálatas 4:4, Pablo nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, se dan cuenta que hay toda una planificación. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo que Dios había establecido para que se manifestase su Hijo en el mundo, Dios lo cumplió. Envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, Jesús de Nazaret. Otro texto, Marcos 1, del 14 al 15, dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Había un tiempo también en que debía ser predicado por los mismos labios del Hijo de Dios este evangelio del reino. Y el Señor Jesús se sujetó a esos tiempos. Y por eso le vino en su corazón un día comenzar a predicar de esta manera, que se ha cumplido el tiempo. En Juan 7:6 dice, mi tiempo aún no ha llegado. ¿Se dan cuenta? Plenamente consciente de estos decretos eternos de Dios, que tenía que Él sacarlos adelante en el momento exacto en que se había planificado. Y Él estuvo consciente de aquello y vivió conforme a esta expectativa, portando esta soberana determinación. En otro texto también dice, Juan 7:8 dice, yo no subo a esta fiesta, a Jerusalén, entendemos, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Miren, aquí descubrimos otra cosa, el Señor Jesús, aún sabiendo que la voluntad del Padre se cumple de la manera que Él estableció y los tiempos que Él estableció, ni un minuto antes ni un minuto después. Sin embargo, la Escritura lo describe como guardándose, como
preocupado de controlar el timing, ¿cierto? De que las cosas no sucedan antes ni después, porque la profecía se había establecido en un tiempo determinado exacto. Y él muchas veces, cuando niño, seguramente había subido a esas fiestas, pero él no se había manifestado todavía al mundo cuando era niño. Pero cuando inició su ministerio, evitaba ir a Jerusalén, porque sabía que allí a los profetas los mataban. Y él no quería ser muerto antes del tiempo que Dios había establecido. Pero él estaba consciente entonces de que mi tiempo no se había cumplido y no acompaña a sus hermanos. Sabemos que después lo subió a la fiesta, pero encubiertamente porque no quería que esto se desencadenara antes de tiempo, su muerte. Eso lo decía en Juan 7:8. En Juan 7:30 descubrimos que esto nos dice el apóstol. En un momento difícil de su predicación, dice, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Se dan cuenta cómo Él es siervo de estos propósitos de Dios que se llevan a cabo de manera inexorable, porque Dios lo ha determinado, lo saca a tiempo también. Ya un par de textos más respecto a esto. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Les lava los pies, ¿cierto? Mostrando su amor tan grande por ellos. Pero aquí dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo, porque había un tiempo, había una hora para que aquello se lleve a cabo, según los propósitos eternos para con él, del Padre Celestial, aquel por el cual proceden todas las cosas. Lucas 9:51 dice otro tanto, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Luego de haber evitado entrar a Jerusalén en forma abierta, para evitar ser muerto antes de tiempo, viviendo la última semana de Daniel, vamos a decir, y se acercaba la mitad de la semana profética, él, consciente de toda esta expectativa profética y de esta voluntad del Padre sobre él, decidió ahora ir a Jerusalén, a enfrentar su destino. Puso su rostro como pedernal, por así decirlo, es decir, se propuso, se determinó ir en cumplimiento de estos propósitos de su Padre, que incluían el derramamiento de su sangre para beneficio del mundo y para validación, vigencia de este pacto eterno. Así que cuando llegó su hora de que había de pasar de este mundo al Padre, es decir, de que había de morir, entonces fue a Jerusalén. Y finalmente, Juan 17:1 dice el Señor Jesús en una oración, alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Había llegado la mitad de la semana 70 en que tenía que ofrecer su vida, su sangre, como Cordero de Dios, eternamente preparado para esto mismo. Bueno, hay muchos textos sobre esto, hermanos, solamente quiero, estos ayuden a dar un poco más de gloria a esta obra que el Padre hizo con el Hijo. Así que el Señor Jesús obedientemente se sometió a los planes de que el Padre había establecido, ¿cierto? Y también al tiempo en que todo se llevaría a cabo. Esperó con paciencia que llegara su tiempo para hacer cada cosa, como leímos. Él, aun siendo Dios encarnado, no se apresuró, ni hizo las cosas según su manera, sino exactamente como Dios quería y lo había establecido. Siempre esperó el tiempo que el Padre había determinado. Jesús no quería dejar a sus discípulos en ignorancia del trascendental significado de lo que estaba por ocurrirle. Esto ya lo dijimos, pero lo repito aquí brevemente. Quería que supieran que no era una derrota la que se venía para él, sino una victoria largamente anunciada, preparada incluso desde toda eternidad. Que aunque vieran sus discípulos por un breve tiempo a su maestro muerto, no debían angustiarse,
porque se estaban cumpliendo exactamente todo lo que la ley, los salmos, los profetas habían siempre anunciado respecto a él en las Escrituras. Por eso, hermanos, no hallaba la hora de sentarse a la mesa con ellos para comunicarles estas glorias y no se alarmaran, porque su muerte no era otra cosa sino la puesta en vigencia de ese pacto eterno por el cual Dios quería bendecir al mundo que creyera en él. El nuevo pacto, entonces, la buena voluntad de Dios para con los hombres, eternamente preparado, como leímos en Pedro, por fin se llevaba a cabo por medio de su sangre, que pronto sería derramada. Esto lo anuncia ahí, esa noche, levantando la copa. Entre las muchas cosas que Dios sacaba a luz por medio de Cristo, la sabiduría, la inmortalidad, ¿cierto? Y todas estas cosas, también sacaba a luz este pacto eterno y se aprontaba a sellarlo con la muerte de su amado Hijo, en una exactitud asombrosa de los tiempos, ¿cierto? Tal como Él lo había establecido. Exactamente, insisto, a la mitad de la semana 70 de la profecía de Daniel, se le quita la vida al Mesías. Y fíjense, hermanos, esto es tremendo también, porque aquí tenemos al Señor Jesús esa noche sentado con sus discípulos, diciendo estas cosas, pero todavía no derramaba ni siquiera una gota de su sangre. Todavía faltaban algunas horas, pero tan seguro estaba de su victoria, de su idoneidad y de estar en los propósitos eternos de Dios que tanto amaba, que se atreve, uso esa palabra muy reverentemente, se atreve incluso a establecer un pacto en su sangre antes de morir. O sea, iba a morir, se había propuesto, vimos que puso su rostro para enfrentar ese destino, lo iba a hacer. Pero el hecho de que todavía no había derramado una gota, pero él se adelanta a establecer el pacto en su sangre. ¿Y quién puede hacer esto, hermano, si no solo el Santo Hijo de Dios? Y con esto ya no podía arrepentirse. No había vuelta atrás. La sangre derramada por nosotros es vital para nuestro perdón y vida eterna. Para el mundo ignorante, ¿cierto?, de ese tiempo y de todos los tiempos, vamos a decir, que no discierne estas cosas celestiales, se trata de la muerte de un delincuente más, como tantas que ocurrieron en esos días, a manos del cruel imperio romano. Pero realmente lo que estaba pasando era que nuestro Dios estaba ofreciendo ese sacrificio por el mundo al entregar a su amado Hijo de esa manera, cargando en él el pecado de todos nosotros, como dice Isaías, haciendo depender de ese castigo nuestra paz, haciendo depender nuestra sanidad, nuestra salvación, de esa llaga. Vemos, ya para ir terminando, que nuestro Señor Jesucristo, con una templanza increíble, plenamente seguro de su santidad y justicia intachables, y amando profundamente la voluntad de su Padre Celestial, justo a la mitad de la semana 70 de la profecía de Daniel, la noche antes de ser entregado, el Señor Jesús comió su última Pascua, dándole todo el peso de la verdadera comprensión de este rito dado a Israel, poniendo así fin a las sombras e inaugurando la realidad del nuevo pacto en su sangre que estaba pronto a derramar. Así de grande es el pacto en la sangre del Hijo de Dios, hermanos. Todo el peso de esa expectativa profética y glorias futuras estaba en el corazón del Señor Jesús, sentado a la mesa esa noche. Por eso deseaba tanto comer esa Pascua con ellos. Es como si no se aguantara las ganas de adelantarle a sus apóstoles que estaban presenciando el cumplimiento ante sus mismos ojos de toda esta expectativa profética acumulada a través de los tiempos. Por fin podía comunicarle a los suyos que esto se estaba llevando a cabo precisamente delante de sus propios ojos. El pacto eterno, Dios lo detalló por boca de muchos profetas, pero uno de los que mejor lo describió fue Jeremías en capítulo 31, 33, 34, y dice: este es el pacto eterno que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová,
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus hermanos. Pero para que este pacto establecido por Dios en la eternidad pudiera beneficiar al mundo, tenía que ser sellado con la muerte del Hijo de Dios. Para eso dejó su gloria. Para eso tomó nuestra semejanza humana. Para eso apareció en el mundo en el tiempo exacto en que Dios lo anunció. Para eso se mantuvo siempre en temor reverente, haciendo lo que le agrada al Padre, sin faltar ni una vez. Para eso entregó su vida justo a la mitad de la semana 70 de la profecía de Daniel. Esta grandeza de los planes de Dios, misericordioso para nosotros también. Y esta obediencia sublime del Hijo, aquellos planes de Dios, es lo que quise compartir con ustedes esta mañana. Pido a Dios que enderece estas palabras, ¿cierto? Y pueda tocar nuestros corazones en la grandeza de esto, para que podamos siempre ir profundizando cada vez más en lo tremendo que es esto que Dios sacó a luz por medio de su Hijo Jesucristo, tal como lo había anunciado. Y valoremos la tremenda importancia que tiene esto para nuestras vidas. Y los dejo con un texto, hermanos. Hebreos 13, del 20 al 21, dice, él se despide al final de su escrito y él desea lo siguiente. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, ese que Jesucristo sacó adelante de la manera que hemos hablado hoy, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Quiere el Señor bendecir estas palabras entonces, hermanos? Yo aquí lo dejo. Amén a su palabra. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes con la comprensión de estas cosas que son muy importantes para nuestras vidas, son eternas, que también nos ha alcanzado a nosotros, que en los siglos ha venido a parar esto. Que tengan, hermanos, una buena tarde, que Dios los bendiga y que sigamos en nuestras mentes y en nuestros corazones pensando, bienaventurados hombres y mujeres que piensan, tienen en su corazón todas estas cosas que el Señor ha desplegado en el tiempo para nuestro bien. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Muchas gracias, hermano Alex. ¿Algún comentario, pastor, con respecto al estudio de hoy? Sí, más bien reflexiones sobre lo mismo en la grandiosa obra de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cual somos redimidos, alcanzamos el perdón de pecados, paz con Dios, porque Él se ofreció por nosotros, presentando un único y suficiente sacrificio, como da a entender Jesús en San Juan 12:24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. La muerte del Señor Jesucristo fue expiatoria. Él murió por pecados nuestros. Él era santo y sin mancha, como dicen las Escrituras. Era el Cordero sin tacha. Se presentó por nosotros a cargar nuestras culpas y por eso fue muerto en la cruz. Él no murió por otro motivo más, un motivo expiatorio. Jehová había cargado en él el pecado de todos nosotros y él debía pagarlos con su propia existencia, como lo hacía un cordero de sacrificio según la ley de Moisés. Y en el momento que murió el Señor Jesucristo, dice la Biblia, y destaco, ¿no? En Mateo 27:50, a Jesús habiendo otra vez clamado con grande voz, dio el Espíritu. El Señor Jesucristo sabía específicamente por qué estaba muriendo. Estaba muriendo y no se defendió porque estaba cargando los pecados del mundo, no los suyos. Él era sin tacha, era un cordero sin mancha, presentado delante de Dios. Y en la cruz entregó su vida por nosotros, estando esto anunciado por los profetas, como muy bien aquí el hermano nos hizo ver y recordar. Y luego dice que habiendo dado gran voz, dio el Espíritu y se expiró. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo. Para nosotros tiene un significado eterno ese, porque ya había un acceso directo a nuestro Dios, a su eternidad y a la salvación. Se rompió el velo, eso es significativo, lo dice en la Escritura, que había un velo que dividía los dos lugares santos y santísimos. Pero él había establecido ya el camino a través del velo por medio de su muerte y resurrección por el perdón de nuestros pecados.
Luego dice, abriéronse los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, resucitaron. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, no solamente estaba el testimonio apostólico y quedó, sino que también de algunos muertos que resucitaron, que aparecieron a muchos dando testimonio de esto, ¿se entiende? Y el verso 54, cierro, dice, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, ojo, no le quitemos importancia al evento, que hubo también un terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera diciendo, lo que también nosotros hoy decimos, verdaderamente Hijo de Dios era este. Verdaderamente quien vino a morir por nosotros fue el Hijo de Dios, a quien Dios ama, el único que está sujeto a Él en todas las cosas. Y su comida la hizo siempre en hacer la voluntad del Padre, lo cual llevó a cabo con su muerte en la cruz, por la cual nos ha puesto en paz con Dios y nos ha ganado por medio de su muerte y su resurrección la gloria eterna. Alabado sea nuestro Dios y el Señor Jesucristo, y también su buen Espíritu que nos ha guiado a esta verdad y nos mantenga en ella con humildad, sabiendo que hemos sido escogidos por gracia, no por alguna bondad nuestra, sino por su misericordia para extender y creer en esta obra redentora de expiación que el Cordero de Dios, Jesucristo, contra el cual el Señor Jesucristo se entregó por nosotros para con su propia muerte pagar todos nuestros pecados, ponernos en paz con Dios y tener certeza de vida eterna en el día que regrese. Así que el Señor venga, venga Señor Jesús, le esperamos en nuestra esperanza y nuestro consuelo estar con usted y glorificarle para siempre por su gran amor que mostró ahora con nosotros, de dar su propia vida en este mundo, estando siempre afligido, porque fue perseguido antes de morir en muchas formas, maltratado, despreciado, menospreciado, y siendo que usted por medio de su Hijo creo también todas las cosas. Dios nos permite ver cada vez más grande el Señor Jesucristo, como Él sabía que tenía que caer en tierra para llevar fruto. Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. El Señor no miró solamente por su bien, sino principalmente por el bien nuestro, y eso significó ser tratado como un cordero de sacrificio, murió en la cruz y nos trajo el perdón de los pecados y la vida eterna, y todo esto está registrado en todos los profetas, como también hoy día hicimos recordatorio de varios de ellos, sobre todo de Daniel. Que Dios le bendiga, mi hermano. Gracias.